El profesor Gray no había bajado a desayunar a la hora habitual. El reloj de carillón de sobremesa, situado entre los bustos de terracota de Claude Bernard y John Hunter sobre la repisa de la chimenea del comedor, había dado la media hora y los 3/4. Ahora, su manecilla dorada se acercaba a las 9, y aún no había señales del dueño de la casa. Fue un acontecimiento sin precedentes. Durante los 12 años que había dirigido la casa para él, su hermana menor nunca lo había visto llegar ni un segundo tarde. Ahora ella se sentaba frente a la alta cafetera de plata, sin saber si ordenar que el gong sonara de nuevo o esperar en silencio. Cualquiera de las dos opciones podía ser un error. Su hermano no era un hombre que permitiera errores. La señorita Gray era algo más alta que la media, delgada, con los ojos entrecerrados y arrugados, y los hombros redondeados que caracterizan a la mujer estudiosa. Su rostro, largo y delgado, mostraba un toque de color en los pómulos, una frente destacadamente razonable y reflexiva, y una expresión de absoluta obstinación en los labios finos y la barbilla prominente. Puños y cuello de un blanco níveo, junto con un vestido oscuro y sencillo, cortado con una simplicidad casi cuáquera, revelaban el rigor de su gusto. Una cruz de ébano colgaba sobre su pecho aplanado. Estaba sentada muy erguida en la silla, escuchando con las cejas levantadas y balanceando sus gafas de un lado a otro con un gesto nervioso que le era característico. De pronto hizo un brusco movimiento de cabeza, satisfecha, y comenzó a servir el café. Desde afuera llegó el sordo retumbar de unos pasos pesados sobre la gruesa alfombra. La puerta se abrió y el profesor entró con paso rápido y nervioso. Asintió a su hermana y, sentándose al otro lado de la mesa, empezó a abrir el pequeño montón de cartas que estaba junto a su plato. El profesor Gray tenía entonces 43 años, casi 12 más que su hermana. Su carrera había sido brillante. En Edimburgo, Cambridge y Viena había cimentado los fundamentos de su gran reputación, tanto en fisiología como en zoología. Su folleto sobre el origen mesoblástico de las raíces nerviosas excitomotoras le había valido el ingreso en la Sociedad Real, y sus investigaciones habían sido traducidas al menos a 3 idiomas europeos. Uno de los más grandes expertos vivos lo había señalado como el prototipo y la encarnación de todo lo mejor de la ciencia moderna. No es de extrañar entonces que cuando la ciudad comercial de Birchespool decidió crear una escuela de medicina, se sintieran más que complacidos de otorgar la cátedra de fisiología al señor Gray. Lo apreciaban aún más por la convicción de que su clase era solo un paso en su trayectoria ascendente y que la primera vacante lo trasladaría a algún puesto más ilustre en otra institución prestigiosa. En persona no era muy diferente de su hermana. Tenía los mismos ojos, el mismo contorno y la misma frente intelectual. Sin embargo, sus labios eran más firmes y su mandíbula inferior, larga y delgada, era más afilada y resuelta. De vez en cuando pasaba el dedo y el pulgar por ella mientras revisaba sus cartas. «Esas sirvientas son muy ruidosas», comentó mientras se oía una conversación a lo lejos. «Es Sara», dijo su hermana. «Hablaré de ello». Le había entregado su taza de café y sorbía la suya propia, observando furtivamente a través de sus párpados entrecerrados el austero rostro de su hermano. «El primer gran avance de la raza humana», dijo el profesor, «ocurrió cuando, mediante el desarrollo de sus circunvoluciones frontales izquierdas, logró la facultad del habla. El segundo avance fue cuando aprendió a controlar esa facultad. La mujer aún no ha alcanzado la segunda etapa. Entrecerraba los ojos mientras hablaba y adelantaba la barbilla, pero al terminar solía abrir ambos ojos de repente y mirar severamente a su interlocutor. «No soy charlatana, John», respondió su hermana. «No, Ada. En muchos aspectos te aproximas al tipo superior, el masculino». El profesor se inclinó sobre su huevo con el aire de quien hace un cumplido cortés. Pero la dama frunció el ceño y se encogió de hombros levemente con impaciencia. «Llegaste tarde esta mañana, John», comentó ella tras una pausa. «Sí, Ada. He dormido mal. Sufrí un poco de congestión cerebral, sin duda provocada por la sobreestimulación de los centros del pensamiento. He estado algo alterado de ánimo». Su hermana lo miró asombrada desde el otro lado de la mesa. Hasta entonces, los procesos mentales del profesor habían sido tan regulares como sus rutinas. 12 años de convivencia continua le habían enseñado que él habitaba en una atmósfera serena y enrarecida de calma científica, muy por encima de las pequeñas emociones que afectan a las mentes más humildes. «Te sorprende, Ada», comentó. «Bueno, no me extraña. Yo mismo me habría sorprendido si me hubieran dicho que era tan sensible a las influencias vasculares. Porque después de todo, todas las alteraciones son vasculares si se las examina lo suficientemente a fondo. Estoy pensando en casarme». «No la señora O'James», exclamó Ada Gray,
dejando la cucharilla del huevo. Querida mía, posees la cualidad femenina de la receptividad notablemente desarrollada. La señora O'James es la dama en cuestión. Pero sabes tan poco sobre ella. Incluso los Sdale la conocen poco. En realidad es solo una conocida, aunque se hospeda en The Lindens. ¿No sería más prudente hablar primero con la señora Sdale, John? No creo, Ada, que la señora Sdale tenga muchas probabilidades de decir algo que pueda afectar de manera significativa mi curso de acción. He considerado el asunto cuidadosamente. La mente científica es lenta para llegar a conclusiones, pero una vez que las ha formado, rara vez las cambia. El matrimonio es la condición natural de la raza humana. Como sabes, he estado tan ocupado con trabajos académicos y de otro tipo que no he tenido tiempo para preocuparme por cuestiones puramente personales. Ahora la situación es diferente, y no veo ninguna razón válida para dejar pasar esta oportunidad de buscar una compañera adecuada. ¿Y ya estás comprometido? No es para tanto, Ada. Ayer me permití insinuarle a la dama que estaba dispuesto a someterme al destino común de la humanidad. Iré a verla después de mi clase matutina y sabré hasta qué punto mis propuestas cuentan con su aceptación. Pero estás frunciendo el ceño, Ada. Su hermana se sobresaltó e intentó ocultar su expresión de disgusto. Incluso murmuró unas palabras de felicitación, pero la mirada ausente de su hermano dejaba claro que no la estaba escuchando. Estoy segura, John, de que te deseo la felicidad que mereces. Si en algún momento dudé, es porque sé cuánto hay en juego y porque todo esto es tan repentino, tan inesperado. Su delgada mano blanca se dirigió hacia la cruz negra sobre su pecho. Estos son momentos en los que necesitamos guía, John. Si pudiera persuadirte de que recurrieras a lo espiritual. El profesor desestimó la sugerencia con un gesto de la mano. Es inútil volver a plantear esa cuestión, dijo. No podemos discutirlo. Das por sentado más de lo que puedo aceptar. Me veo obligado a refutar tus premisas. No tenemos una base común. Su hermana dejó escapar un suspiro. No tienes fe, dijo ella. Tengo fe en esas grandes fuerzas evolutivas que están guiando a la raza humana hacia un destino desconocido, pero elevado. Tú no tienes fe. Por el contrario, querida Ada, creo en la diferenciación del protoplasma. Ella negó con la cabeza triste. Era el único tema sobre el que se atrevía a cuestionar la infalibilidad de su hermano. Esto es bastante irrelevante, comentó el profesor doblando su servilleta. Si no me equivoco, existe la posibilidad de que se produzca otro acontecimiento matrimonial en la familia. ¿Verdad, Ada? Sus pequeños ojos brillaron con una astuta jovialidad mientras lanzaba una mirada traviesa a su hermana. Ella se sentó muy erguida y dibujó sobre el mantel con las pinzas de azúcar. El doctor James McMurdo O'Brien, dijo el profesor con voz firme. No, John, no lo hagas, exclamó la señorita Gray. El doctor James McMurdo O'Brien, continuó su hermano inexorablemente, es un hombre que ya ha dejado su huella en la ciencia actual. Es mi primer y más distinguido alumno. Te aseguro, Ada, que sus observaciones sobre los pigmentos biliares, con especial referencia a la urobilina, probablemente perdurarán como un clásico. No es exagerado decir que ha revolucionado nuestras ideas sobre la urobilina. Él hizo una pausa, pero su hermana permaneció en silencio, con la cabeza inclinada y las mejillas sonrojadas. La pequeña cruz de ébano subía y bajaba al compás de su respiración agitada. El doctor James McMurdo O'Brien, como sabes, ha recibido la oferta de la cátedra de fisiología en Melbourne. Ha estado en Australia durante 5 años y tiene un futuro brillante por delante. Hoy parte hacia Edimburgo y dentro de 2 meses viajará para asumir sus nuevas funciones. Conoce sus sentimientos hacia ti. Depende de ti si se marcha solo. Por mi parte, no puedo imaginar una misión más elevada para una mujer educada que pasar la vida junto a un hombre capaz de realizar una investigación como la que el Dr. James McMurdo O'Brien ha llevado a una conclusión exitosa. No me ha hablado, murmuró la dama. Existen señales más sutiles que las palabras, dijo su hermano moviendo la cabeza. Pero estás pálida, tu sistema vasomotor está excitado. Tus arteriolas se han contraído. Permíteme rogarte que te serenes. Creo que oigo el carruaje. Me parece que podrías recibir una visita esta mañana, Ada. Discúlpame ahora. Echó una rápida mirada al reloj, salió apresuradamente al vestíbulo y pocos minutos después avanzaba en su silencioso y bien equipado automóvil por las calles de ladrillo de Birchespool. Terminada su conferencia, el profesor Gray visitó su laboratorio, donde ajustó varios instrumentos científicos, anotó el progreso de 3 cultivos diferentes de bacterias,
cortó media docena de secciones con un microtomo y resolvió finalmente las dificultades de 7 caballeros distintos, cada uno inmerso en una línea diferente de investigación. Habiendo completado así, de manera concienzuda y metódica, la rutina de sus deberes, regresó a su carruaje y ordenó al cochero que lo llevara a The Lindens. Su rostro, mientras viajaba, permanecía frío e inexpresivo, aunque de vez en cuando se pasaba los dedos por la prominente barbilla con un movimiento brusco y nervioso. The Lindens era una casa anticuada, cubierta de hiedra, que en otro tiempo estuvo en el campo, pero que ahora se encontraba atrapada por los largos tentáculos de ladrillo rojo de la ciudad en expansión. Todavía permanecía apartada de la carretera, resguardada en la privacidad de su propio terreno. Un sendero serpenteante flanqueado por laureles llevaba hasta la entrada arqueada con pórtico. A la derecha había un césped y, en el extremo opuesto, bajo la sombra de un espino, una dama estaba sentada en una silla de jardín con un libro en las manos. Al escuchar el clic de la verja, se sobresaltó, y el profesor, al verla, se apartó de la puerta y se dirigió hacia ella. ¿Cómo? ¿No vas a entrar a ver a la señora Sdale?, preguntó saliendo de la sombra del espino. Era una mujer menuda, marcadamente femenina, desde los ricos rizos de su cabello claro hasta la delicada zapatilla de jardín que asomaba bajo su vestido color crema. Una diminuta mano enguantada se extendía en señal de saludo, mientras la otra apretaba contra su costado un grueso volumen de cubierta verde. Su determinación y su actitud rápida y diplomática delataban a una mujer madura y experimentada, pero su rostro alzado conservaba una expresión juvenil, casi infantil, de inocencia en sus grandes ojos grises, valientes, y en su boca sensible y humorística. La señora O'James era viuda y tenía 32 años, pero ninguno de estos hechos podía deducirse de su apariencia. «Seguramente entrarás a ver a la señora Sdale», repitió ella mirándolo con una expresión en la que se mezclaban el desafío y la ternura. «No he venido a ver a la señora Sdale», respondió sin perder su actitud fría y seria. «He venido a verte a ti. Estoy segura de que sería un gran honor para mí», dijo ella con un leve acento irlandés. «¿Qué harán los estudiantes sin su profesor? Ya he cumplido con mis deberes académicos. Toma mi brazo y caminemos bajo el sol». No es de extrañar que los pueblos orientales hayan convertido al sol en una deidad. Es la gran fuerza benéfica de la naturaleza, la aliada del hombre contra el frío, la esterilidad y todo lo que le resulta aborrecible. ¿Qué estabas leyendo? Hale, Materia y vida. El profesor arqueó sus espesas cejas. Hale, dijo, y luego, de nuevo, en un susurro. Hale, ¿está usted en desacuerdo con él?, preguntó ella. No soy yo quien discrepa de él. Yo solo soy una mónada, una cosa sin importancia. Es toda la corriente del pensamiento moderno más avanzado la que discrepa de él. Defiende lo indefendible. Es un excelente observador, pero un razonador débil. No te recomendaría que basaras tus conclusiones en Hale. Debo leer la crónica de la naturaleza para contrarrestar su perniciosa influencia, dijo la señora O'James con una suave y melodiosa risa. La crónica de la naturaleza era uno de los numerosos libros en los que el profesor Gray había defendido las doctrinas negativas del agnosticismo científico. Es una obra defectuosa, dijo él. No puedo recomendarla. Preferiría sugerirte los escritos clásicos de algunos de mis colegas más veteranos y elocuentes. Hubo una pausa en su conversación mientras paseaban de un lado a otro por el césped, verde y suave como terciopelo, bajo el agradable sol. ¿Has pensado en absoluto?, preguntó finalmente, en el asunto del que te hablé anoche. Ella no dijo nada, pero caminó a su lado con la mirada desviada y el rostro de perfil. No quisiera apresurarla indebidamente, continuó. Sé que es un asunto que difícilmente puede decidirse de inmediato. En mi propio caso necesité cierta reflexión antes de atreverme a hacer la sugerencia. No soy un hombre emocional, pero soy consciente en su presencia del gran instinto evolutivo que impulsa a cada sexo a ser el complemento del otro. ¿Cree usted en el amor entonces?, preguntó ella mirando hacia arriba con una mirada brillante. Me veo obligado a hacerlo. ¿Y aún así puedes negar el alma? ¿Cuánto de estas cuestiones es psíquico y cuánto material está aún por resolverse?, dijo el profesor con aire tolerante. El protoplasma podría resultar ser la base física tanto del amor como de la vida. ¡Qué inflexible eres!, exclamó ella. Quieres reducir el amor al nivel de la física, o elevar la física al nivel del amor. Vamos, eso está mucho mejor, exclamó ella con su risa cordial. Realmente es muy bonito y presenta a la ciencia bajo una luz bastante encantadora. Sus ojos brillaron y alzó la barbilla con el encantador y decidido aire de una mujer que domina la situación. Tengo razones para creer, dijo el profesor, que mi cargo aquí será solo un escalón hacia un escenario más amplio de actividad científica.
No obstante, incluso en este puesto, mi cátedra me proporciona unas 1.500 libras al año, a las que se suman algunos cientos más provenientes de mis libros. Por lo tanto, estaría en condiciones de ofrecerte esas comodidades a las que estás acostumbrada. Eso respecto a mi situación económica. En cuanto a mi salud, siempre ha sido buena. Nunca he padecido ninguna enfermedad salvo episodios pasajeros de cefalea, resultado de una estimulación cerebral excesivamente prolongada. Mi padre y mi madre no mostraban ningún signo de predisposición mórbida, aunque no voy a ocultarte que mi abuelo padeció gota. La señora O'James pareció sorprendida. ¿Es eso muy grave?, preguntó ella. Es gota, dijo el profesor. Oh, ¿eso es todo? Parecía mucho más grave. Es un defecto grave, pero confío en no ser víctima del atavismo. Te he expuesto estos hechos porque son factores que no pueden pasarse por alto al tomar tu decisión. ¿Puedo preguntarte ahora si ves la posibilidad de aceptar mi propuesta? Se detuvo en su caminar y la miró con seriedad y expectación. Evidentemente estaba librando una batalla interna. Tenía la mirada baja, su pequeño zapato golpeaba el césped y sus dedos jugueteaban nerviosamente con el chatelaine. De repente, con un gesto brusco y decidido, cargado de abandono e imprudencia, extendió la mano hacia su acompañante. «Acepto», dijo ella. Estaban de pie bajo la sombra del espino. Él se inclinó con solemnidad y besó sus dedos enguantados. «Confío en que nunca tengas motivo para arrepentirte de tu decisión», dijo él. «Confío en que eso nunca ocurra», exclamó ella con el pecho agitado. Había lágrimas en sus ojos y sus labios temblaban de intensa emoción. «Ven otra vez al sol», dijo él. «Es el gran restaurador. Tienes los nervios alterados, alguna pequeña congestión de la médula y la protuberancia. Siempre es instructivo reducir las condiciones psíquicas o emocionales a sus equivalentes físicos. Así sientes que tu ancla sigue firme en un fondo de hechos comprobados. Pero es tan terriblemente poco romántico», dijo la señora O'James con el brillo de antaño en los ojos. «El romanticismo es fruto de la imaginación y la ignorancia. Allí donde la ciencia proyecta su luz serena y clara, afortunadamente no hay lugar para el romanticismo». «¿Pero no es acaso el amor romanticismo?», preguntó ella. «En absoluto. El amor ha dejado de ser asunto exclusivo de los poetas y ha pasado al ámbito de la verdadera ciencia. Puede llegar a ser una de las grandes fuerzas elementales del cosmos. Cuando el átomo de hidrógeno atrae al de cloro para formar la molécula perfecta de ácido clorhídrico, la fuerza que interviene podría ser en esencia similar a la que me atrae hacia ti. La atracción y la repulsión parecen ser las fuerzas fundamentales. Esto es atracción. Y aquí llega la repulsión», dijo la señora O'James cuando una señora corpulenta y sonrosada cruzó el césped en su dirección. «Qué bueno que haya salido, señora Sdale. Aquí está el profesor Gray». «¿Cómo está, profesor?», dijo la dama con cierta pomposidad en sus modales. «Fue muy sabio de su parte quedarse aquí afuera en un día tan hermoso. ¿No es celestial?». «Sin duda, hace muy buen tiempo», respondió el profesor. «Escuche el viento suspirando entre los árboles», exclamó la señora Sdale levantando un dedo. «Es la canción de cuna de la naturaleza. ¿No podría imaginar, profesor Gray, que son los susurros de los ángeles? No se me había ocurrido esa idea, señora». «Ah, profesor, siempre tengo la misma queja hacia usted. Una falta de conexión con los significados más profundos de la naturaleza. ¿Debería decir una falta de imaginación? ¿No siente ninguna emoción al escuchar el canto de ese zorzal?». «Confieso que no tengo conocimiento de ninguno, señora Sdale». «O ante el delicado matiz de ese fondo de hojas. Mire qué verdes tan intensos». «Clorofila», murmuró el profesor. «La ciencia es tan irremediablemente prosaica. Diseca y clasifica y pierde de vista lo esencial por centrarse en los detalles». Se quitó el sombrero y se alejó despacio entre los arbustos de laurel. «No tiene buen gusto», dijo la señora Sdale, «ni sentido para apreciar la belleza». «Al contrario», respondió la señora O'James levantando la barbilla con descaro. «Acaba de pedirme que sea su esposa». Cuando el profesor Gray subió los escalones de su casa, la puerta del vestíbulo se abrió y un caballero elegante salió apresuradamente. Su rostro era algo pálido, con ojos oscuros y pequeños como cuentas, y una barba corta y negra de aspecto agresivo. El pensamiento y el trabajo habían dejado marcas en su rostro, pero se movía con la enérgica vitalidad de un hombre que aún no había dejado atrás su juventud. «Tengo suerte», exclamó. «Quería verte». «Entonces regrese a la biblioteca», dijo el profesor. «Debe quedarse a almorzar con nosotros». Los dos hombres entraron en el vestíbulo y el profesor los condujo hasta su despacho privado. Indicó a su acompañante que tomara asiento en un sillón. «Confío en que hayas tenido éxito, O'Brien», dijo.
Me disgustaría ejercer cualquier presión indebida sobre mi hermana Ada. Sin embargo, le he dado a entender que no hay nadie a quien yo prefiera como cuñado que a mi alumno más brillante, el autor de algunas observaciones sobre los pigmentos biliares, con especial referencia a la urobilina. Eres muy amable, profesor Gray. Siempre lo has sido, dijo el otro. Hablé del asunto con la señorita Gray. No me dijo que no. ¿Entonces aceptó? No. Propuso dejar el asunto pendiente hasta mi regreso de Edimburgo. Me voy hoy, como sabes, y espero comenzar mi investigación mañana. Sobre la anatomía comparada del apéndice vermiforme, por James McMurdo O'Brien, dijo el profesor con voz firme. Es un tema magnífico que se encuentra en la raíz misma de la filosofía evolutiva. ¡Ah! Es la joven más encantadora, exclamó O'Brien con un repentino arranque de entusiasmo. Es el alma de la verdad y el honor. El apéndice vermiforme, comenzó el profesor. Es un ángel del cielo, interrumpió el otro. Temo que mi defensa de la libertad científica en cuestiones religiosas sea lo que me pone obstáculos con ella. No debes ceder en ese punto. Debes mantenerte fiel a tus convicciones. No debe haber ningún tipo de compromiso allí. Mi razón es fiel al agnosticismo y sin embargo soy consciente de un vacío absoluto. Sentí emociones en la antigua iglesia de mi casa entre el aroma del incienso y el sonido del órgano, como nunca he experimentado en el laboratorio o en el aula. Sensual, puramente sensual, dijo el profesor frotándose la barbilla. Tendencias hereditarias vagas que se despiertan mediante la estimulación de los nervios nasales y auditivos. Tal vez sí, respondió pensativo el hombre más joven. Pero no era de esto de lo que quería hablarle. Antes de ingresar a su familia, tanto usted como su hermana tienen derecho a saber todo lo que pueda contarles sobre mi vida. Ya le he hablado de mis perspectivas materiales. Solo hay un punto que he omitido mencionar. Soy viudo. El profesor alzó las cejas. Esto sí que es una noticia, dijo. Me casé poco después de llegar a Australia. Su nombre era señorita Thurston. La conocí en sociedad. Fue un matrimonio muy infeliz. Una dolorosa emoción se apoderó de él. Sus rasgos vivaces y expresivos temblaron y sus manos blancas se aferraron con fuerza a los brazos del sillón. El profesor se volvió hacia la ventana. Tú eres el mejor juez, comentó, pero no creo que sea necesario entrar en detalles. Tienes derecho a saberlo todo, tanto tú como la señorita Gray. No es un asunto del que me resulte fácil hablar abiertamente. La pobre Ginny fue la mejor de las mujeres, pero era susceptible a la adulación y podía ser engañada por personas malintencionadas. No me fue fiel, Gray. Es difícil decirlo de los muertos, pero no me fue fiel. Huyó a Auckland con un hombre al que había conocido antes de casarse. La goleta en la que viajaban naufragó y no se salvó ni un alma. Esto es muy doloroso, O'Brien, dijo el profesor haciendo un gesto de desaprobación con la mano. Sin embargo, no veo cómo esto afecta su relación con mi hermana. He aliviado mi conciencia, dijo O'Brien levantándose de su silla. Le he contado todo lo que debía contar. No me gustaría que la historia llegara a sus oídos por boca de nadie más que la mía. Tienes razón, O'Brien. Tu comportamiento ha sido sumamente honorable y considerado, pero no tienes culpa en este asunto, salvo quizá por haber mostrado cierta precipitación al elegir una compañera de vida sin el debido cuidado e investigación. O'Brien se pasó la mano por los ojos. Pobre chica, se exclamó. Dios me ayude, todavía la amo. Pero debo irme. ¿Almorzará con nosotros? No, profesor, aún tengo que hacer mi equipaje. Ya me he despedido de la señorita Gray. En 2 meses lo veré de nuevo. Probablemente me encontrarás ya casado. ¿Casado? Sí, lo he estado considerando. Mi querido profesor, permítame felicitarlo de todo corazón. No tenía idea. ¿Quién es la dama? Señora O'James. Ese es su nombre, una viuda de la misma nacionalidad que usted. Pero volviendo a asuntos importantes, me alegraría mucho ver las pruebas de su artículo sobre el apéndice vermiforme. Tal vez pueda proporcionarle material para 1 o 2 notas al pie. Tu ayuda será invaluable para mí, dijo O'Brien con entusiasmo, y ambos hombres se despidieron en el vestíbulo. El profesor regresó al comedor, donde su hermana ya estaba sentada a la mesa del almuerzo. Me casaré por lo civil, comentó. Le recomendaría encarecidamente que hiciera lo mismo. El profesor Gray cumplió su palabra. La interrupción de sus clases durante 15 días le brindó una oportunidad que no podía dejar pasar. La señora O'James era huérfana, sin parientes y casi sin amigos en el país. No existía ningún obstáculo para una boda rápida.
Por lo tanto, se casaron de la manera más discreta posible y partieron juntos hacia Cambridge, donde el profesor y su encantadora esposa asistieron a varias ceremonias académicas y alternaron la rutina de su luna de miel con visitas a laboratorios biológicos y bibliotecas médicas. Los amigos científicos los felicitaron efusivamente, no solo por la belleza de Mrs. Gray, sino también por la inusual rapidez e inteligencia que demostraba al discutir temas de fisiología. El propio profesor se sorprendía de la exactitud de su información. «Tienes un conocimiento extraordinariamente amplio para una mujer, Janet», le comentó en más de una ocasión. Incluso estaba dispuesto a admitir que su cerebro podía pesar lo normal. Una mañana de niebla y llovizna regresaron a Birches Pool, pues al día siguiente se reanudarían las clases, y el profesor Gray se enorgullecía de no haber faltado jamás en su vida ni una sola vez a su aula, siempre presente al dar la hora en punto. La señorita Ada Gray los recibió con una cordialidad contenida y entregó las llaves del cargo a la nueva señora. La señora Gray la invitó amablemente a quedarse, pero Ada explicó que ya había aceptado una invitación que la mantendría ocupada durante algunos meses. Esa misma tarde partió hacia el sur de Inglaterra. Un par de días después, la sirvienta llevó una tarjeta a la biblioteca, justo después del desayuno, donde el profesor repasaba su clase de la mañana. La tarjeta anunciaba el regreso del Dr. James Memordo O'Brien. El encuentro fue efusivamente cordial por parte del hombre más joven y fríamente preciso por parte de su antiguo maestro. «Verá que ha habido cambios», dijo el profesor. «Así lo escuché. La señorita Gray me lo mencionó en sus cartas y también vi el anuncio en el British Medical Journal. Así que realmente está usted casado. Qué rápido y discretamente lo ha conseguido todo. Por naturaleza siento aversión hacia toda ostentación o ceremonia. Mi esposa es una mujer sensata. Me atrevería a decir que para ser mujer es excepcionalmente sensata. Ella estuvo completamente de acuerdo conmigo respecto al camino que tomé. ¿Y su investigación sobre la vallisneria? Este incidente matrimonial me interrumpió, pero he reanudado mis clases y pronto todo volverá a la normalidad. Debo ver a la señorita Gray antes de salir de Inglaterra. Hemos estado en correspondencia y creo que todo saldrá bien. Ella debe venir conmigo. No creo que pueda irme sin ella». El profesor negó con la cabeza. «Tu carácter no es tan débil como aparentas», dijo. «Después de todo, cuestiones como estas son bastante secundarias frente a los grandes deberes de la vida». O'Brien esbozó una sonrisa. «Usted querría que yo renunciara a mi alma céltica y adoptara una sajona», dijo. «O mi cerebro es demasiado pequeño o mi corazón demasiado grande. Pero ¿cuándo podré pasar a presentar mis respetos a la señora Gray? ¿Estará en casa esta tarde?» «Ella está en casa ahora. Pase al salón de la mañana. Estará encantada de conocerlo». Cruzaron el vestíbulo revestido de linóleo. El profesor abrió la puerta de la habitación y entró, seguido por su amigo. La señora Gray estaba sentada en una silla de mimbre junto a la ventana, ligera y etérea, vestida con una bata de mañana suelta de color rosa. Al ver al visitante, se levantó y se acercó a ellos. El profesor oyó un golpe sordo detrás de él. O'Brien había caído de espaldas en una silla, con la mano fuertemente presionada contra su costado. «Ginny», jadeó. «Ginny». La señora Gray se detuvo en seco y lo miró fijamente, con el rostro desprovisto de toda expresión salvo asombro y horror. Luego, con una aguda inspiración, se tambaleó y habría caído si el profesor no hubiera pasado su largo y nervioso brazo alrededor de ella. «Pruebe este sofá», dijo él. Se dejó caer entre los cojines, con el rostro igual de pálido, frío y carente de vida. El profesor permaneció de pie, de espaldas a la chimenea vacía, mirando alternativamente a uno y a otro. «Así que, O'Brien», dijo por fin, «ya conocías a mi esposa». «¿Tu esposa?», gritó su amigo con voz ronca. «Ella no es tu esposa. Que Dios me ayude. Ella es mi esposa». El profesor permanecía rígido sobre la alfombra de la chimenea, con los dedos largos y delgados entrelazados y la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante. Sus dos acompañantes no podían apartar la mirada el uno del otro. «Ginny», exclamó él. «James, ¿cómo pudiste dejarme así, Ginny? ¿Cómo fuiste capaz de hacerlo? Pensé que estabas muerta. Lloré por tu muerte, sí, y lograste que llorara por ti estando viva. Has marchitado mi vida». Ella no respondió. Simplemente se recostó entre los cojines con los ojos todavía fijos en él. «¿Por qué no dices nada?» «Porque tienes razón, James. Te he tratado de manera cruel, vergonzosamente. Pero no es tan grave como piensas. Huiste con de Horta». «No, no lo hice. En el último momento mi mejor naturaleza prevaleció. Él se fue solo.
pero me daba vergüenza regresar después de lo que te había escrito. No podía enfrentarte. Viajé sola a Inglaterra bajo un nuevo nombre, y aquí he vivido desde entonces. Sentía que estaba comenzando una nueva vida. Sabía que pensabas que me había ahogado. ¿Quién hubiera imaginado que el destino nos reuniría de nuevo? Cuando el profesor me pidió, se detuvo y jadeando tomó aire. Está desmayada, dijo el profesor. Mantenga la cabeza baja. Eso ayuda a la circulación cerebral. Aplanó el cojín. Lamento dejarlo, O'Brien, pero debo atender mis clases. Probablemente lo encuentre aquí cuando regrese. Con el rostro severo y rígido salió de la habitación. Ninguno de los 300 estudiantes que asistieron a su conferencia notó cambio alguno en su actitud o apariencia, ni podría haber imaginado que el austero caballero ante ellos acababa de descubrir cuán difícil es sobreponerse a la propia humanidad. Al finalizar la conferencia, cumplió con sus obligaciones habituales en el laboratorio y luego regresó a su casa. No entró por la puerta principal, sino que pasó por el jardín hasta el ventanal abatible que daba al salón de la mañana. Al acercarse, escuchó la voz de su esposa y la de O'Brien en una conversación animada y con tono elevado. Dudó entre los rosales, sin decidirse a interrumpirlos o no. Nada le era más ajeno que hacer de espía. Pero mientras permanecía allí, aún vacilante, llegaron a sus oídos unas palabras que lo dejaron rígido e inmóvil. «Sigues siendo mi esposa, Ginny», dijo O'Brien. «Te perdono de todo corazón. Te amo y nunca he dejado de amarte, aunque tú me hayas olvidado». «No, James. Mi corazón siempre estuvo en Melbourne. Siempre he sido tuya. Creí que era mejor para ti que pensaras que yo estaba muerta. Tienes que elegir entre nosotros ahora, Ginny. Si decides quedarte aquí, no diré nada. No habrá ningún escándalo. Si en cambio vienes conmigo, poco me importa la opinión del mundo. Tal vez yo tenga tanta culpa como tú. Pensé demasiado en mi trabajo y muy poco en mi esposa». El profesor escuchó la suave y cariñosa risa que también conocía. «Iré contigo, James», dijo ella. Y el profesor, el pobre profesor, pero no le importará mucho, James. No tiene corazón. Debemos comunicarle nuestra decisión. No es necesario, dijo el profesor Gray entrando por la ventana abierta. He escuchado la última parte de su conversación. Dudé en interrumpirlos antes de que llegaran a una decisión. O'Brien extendió la mano y tomó la de la mujer. Permanecieron juntos con la luz del sol iluminando sus rostros. El profesor se detuvo junto a la ventana abatible, con las manos detrás de la espalda y su larga sombra negra se proyectó entre ellos. «Han tomado una decisión sabia», dijo él. «Regresen juntos a Australia y dejen que el pasado se borre de sus vidas». «Pero tú», balbuceó O'Brien. El profesor hizo un gesto con la mano. «No se preocupen por mí», dijo. La mujer lanzó un grito ahogado. «¿Qué puedo hacer o decir?», se lamentó ella. «¿Cómo iba a prever esto? Pensé que mi vida pasada había quedado atrás para siempre, pero ha regresado con todas sus esperanzas y deseos. ¿Qué puedo decirte, profesor? He traído vergüenza y deshonra a un hombre digno. He arruinado tu vida. ¿Cuánto debes odiarme y aborrecerme? Ojalá Dios no me hubiera permitido nacer». «No te odio ni te detesto», dijo el profesor en tono tranquilo. «Te equivocas al lamentar tu nacimiento, pues tienes una misión digna por delante al ayudar en la obra de toda una vida de un hombre que ha demostrado ser capaz del más alto nivel en la investigación científica. No puedo con justicia culparte personalmente por lo que ha ocurrido. ¿Hasta qué punto debe considerarse responsable al individuo de tendencias hereditarias y arraigadas es una cuestión sobre la que la ciencia aún no ha dado su última palabra?» Se quedó de pie, con las yemas de los dedos apenas tocándose y el cuerpo inclinado, como quien expone con seriedad un tema difícil e impersonal. O'Brien había dado un paso al frente para decir algo, pero la actitud y el porte del otro congelaron las palabras en sus labios. Expresar condolencias o simpatía sería una impertinencia hacia alguien capaz de transformar con tanta facilidad sus pesares privados en cuestiones de filosofía abstracta. «No es necesario prolongar la situación», continuó el profesor con el mismo tono mesurado. «Mi coche está en la puerta. Les ruego que lo utilicen como propio. Quizás convendría que dejaran la ciudad sin demora innecesaria. Tus pertenencias, Janet, serán enviadas». O'Brien vaciló con la cabeza inclinada. «Apenas me atrevo a ofrecerte mi mano», dijo él. «Al contrario, creo que de los tres eres tú quien sale mejor librado de este asunto. No tienes nada de qué avergonzarte. Tu hermana, me aseguraré de que el asunto le sea presentado en su verdadera dimensión. Adiós.
Envíame una copia de tu investigación más reciente. Adiós, Janet. Adiós. Sus manos se encontraron y por un breve instante también lo hicieron sus miradas. Fue solo un cruce de ojos, pero por primera y última vez, la intuición de la mujer iluminó con luz propia los rincones oscuros del alma de un hombre fuerte. Ella dejó escapar un leve suspiro y su otra mano reposó por un momento tan blanca y ligera como el vilano sobre su hombro. James, James, exclamó ella, ¿no ves que está herido en lo más profundo de su corazón? Él la apartó de sí con tranquilidad. No soy un hombre emocional, dijo él. Tengo mis deberes, mi investigación sobre Valisneria. El coche está afuera. Tu abrigo está en el vestíbulo. Dile a John a dónde quieres que te lleve. Él te traerá todo lo que necesites. Ahora vete. Sus dos últimas palabras fueron tan repentinas, tan volcánicas y contrastaron tanto con su voz medida y su rostro imperturbable que alejaron a ambos de él. Cerró la puerta tras ellos y caminó lentamente de un lado a otro de la habitación. Luego pasó a la biblioteca y miró por la persiana de alambre. El carruaje se alejaba rodando. Alcanzó a ver por última vez a la mujer que había sido su esposa. Vio la delicada inclinación de su cabeza y la curva de su hermoso cuello. Por un impulso tonto e inexplicable, dio unos pasos rápidos hacia la puerta. Luego se volvió y, dejándose caer en su silla de estudio, se sumergió nuevamente en su trabajo. Hubo poco escándalo en torno a este singular incidente doméstico. El profesor tenía pocos amigos personales y rara vez participaba en la vida social. Su matrimonio había sido tan discreto que la mayoría de sus colegas seguía considerándolo soltero. Su hermana y algunos otros podían murmurar, pero sus oportunidades para el chisme eran limitadas, ya que solo podían adivinar vagamente la causa de esta repentina separación. El profesor seguía siendo tan puntual como siempre en sus clases y tan diligente al supervisar el trabajo de laboratorio de quienes estudiaban bajo su tutela. Sus propias investigaciones avanzaban con una energía febril. No era raro que sus sirvientes, al bajar por la mañana, escucharan el agudo rasgueo de su incansable pluma o se lo encontraran en la escalera, canoso y silencioso, cuando subía a su habitación. En vano sus amigos le advertían que una vida así terminaría por minar su salud. Prolongó sus jornadas hasta que el día y la noche se fundieron en una sola, larga e incesante tarea. Poco a poco, bajo esta disciplina, su aspecto fue cambiando. Sus facciones, ya de por sí delgadas, se volvieron aún más marcadas y pronunciadas. Profundas arrugas surcaban sus sienes y su frente. Tenía las mejillas hundidas y la tez pálida. Sus rodillas flaqueaban al caminar, y en una ocasión al salir de su aula se cayó y tuvo que ser ayudado para llegar a su carruaje. Esto ocurrió poco antes del final del curso, y apenas comenzaron las vacaciones, los profesores que aún permanecían en Birchespool se horrorizaron al enterarse de que su colega de la cátedra de fisiología había empeorado hasta el punto de no quedar ya esperanza alguna de recuperación. 2 médicos eminentes consultaron su caso, pero no lograron identificar la enfermedad que padecía. La disminución constante de su vitalidad parecía ser el único síntoma, una debilidad física que, sin embargo, dejaba su mente completamente lúcida. El propio paciente mostraba gran interés por su caso y tomaba notas sobre sus sensaciones subjetivas para ayudar en el diagnóstico. Hablaba sobre su inminente final en su habitual tono poco emotivo y algo pedante. Es la afirmación, decía, de la libertad de la célula individual frente a la comuna celular. Es la disolución de una sociedad cooperativa. El proceso es de gran interés. Y así, una gris mañana, su sociedad cooperativa se disolvió. Muy silenciosa y suavemente se sumió en su sueño eterno. Sus 2 médicos sintieron una ligera incomodidad al verse obligados a llenar su certificado. «Es difícil ponerle un nombre», dijo uno. «Mucho», respondió el otro. Si no fuera un hombre tan poco emocional, habría dicho que murió a causa de una repentina conmoción nerviosa, de lo que en realidad la gente común llamaría un corazón roto. No creo que el pobre Gray fuera ese tipo de hombre en absoluto. Llamémoslo cardíaco, de todos modos, dijo el médico mayor. Así que eso hicieron.